Buenos días, hermanos. Como decía Antonio, venimos considerando los encuentros de Jesús con diferentes personas. Ahora el Evangelio de Juan nos cuenta la historia de un hombre que le falló a su mejor amigo. Un hombre que negó a su maestro, que pensó que su fracaso le ponía más allá del alcance de la gracia de Dios y que afortunadamente llegó a estar absoluta y maravillosamente equivocado en cuanto a esto. La gracia de Dios le alcanza siempre. Esta es la historia de un encuentro para cualquiera que alguna vez nos hayamos sentido quebrantados, rotos, deshechos por el fracaso en nuestra vida o por haber negado también a veces a nuestro Señor. Esta es la historia de la absoluta miseria del hombre y la grandeza de la misericordia de Dios. Es la historia de un encuentro temido pero deseado, una historia de recuerdos pasados. Juan capítulo 21, versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Son aproximadamente cerca de las 6 de la mañana. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche, no han pescado nada. Y una figura, cuando van llegando a tierra, les llama desde la orilla. Una voz que quizá le resulta familiar, pero que todavía no reconoce, le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos responden: no. O lo que es lo mismo, no hemos pescado nada. Nuestras redes están vacías, no tenemos nada que comer. Esta es una manera de actuar de Jesús. A veces Jesús utilizaba declaraciones casuales o preguntas para ver si la gente reconocería o reconoce la verdad acerca de sí mismo. ¿De qué venís hablando por el camino?, les preguntó a los discípulos cuando estaban discutiendo acerca de quién era el más importante entre ellos. ¿O dónde está tu esposo?, le preguntó a la mujer que se casó 5 veces. ¿Quién te acusa?, es el interrogante a la mujer sorprendida en adulterio. Aquí la pregunta es: ¿cómo os va? ¿Pescasteis algo? ¿Sacasteis algo para comer? La historia muchas veces comienza por admitir el fracaso, y eso es lo que él esperaba oír. Así que la voz le dice: probad de nuevo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. No os deis por vencidos todavía, probad otra vez más. Y ellos lo hacen. Y pronto la red se llena tanto que no pueden subirla al bote de nuevo. Y de pronto ellos reconocen a quién pertenece la voz. Y Pedro está lleno de emoción. Tal vez recuerda
cuando conoció a Jesús. Lucas 5 nos cuenta la historia. Jesús entró en el bote de Pedro para enseñar a la gente que estaba en la playa y luego le dijo a Pedro: lleva la barca a aguas más profundas y echa la red para pescar. Pedro le replica: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche duro y no hemos pescado nada, pero si tú me lo pides, lo haré por ti. Así que Pedro lo hizo y pronto las redes estaban tan llenas que enseguida comenzaron a romperse. El bote estaba tan lleno de peces que comenzó a hundirse. Pedro estaba tan impresionado con la autoridad y el poder de Jesús en ese momento que cae de rodillas a sus pies y le dice: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Algunas veces los pecadores oramos así: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero Jesús le dice: mira, Pedro, vas a cambiar de vida. Comenzarás de nuevo, pero esta vez serás pescador de hombres. Y Pedro dejó su barca, deja su oficio de pescador y marcha en pos de Jesús. Ahora, después de la crucifixión y de la resurrección, después de otro milagro de pesca, Pedro reconoce a quién pertenece la voz. Así que, en un estilo Made in Pedro, toma su ropa, se tira al mar nadando hasta la playa, deja que los demás vayan con la barca arrastrando los peces. Quizás recuerde, otra vez, otro recuerdo, otro momento en que dejó a sus amigos en el bote y caminó sobre las aguas. Su fe flaqueó, se hundió, fracasó, pero el Señor también lo rescató. El Señor es muy paciente. Pedro llega a la orilla, se encuentra a Jesús preparando un buen desayuno. ¿Habéis oído hablar de la última cena? Bien, pues este es el último desayuno. Y para Pedro podría tener la misma importancia. Había encendido un fuego y ahora Pedro ve el fuego y sigue recordando y recuerda. La realidad es que si Pedro va a estar con Jesús, tendrá que encarar la verdad acerca de quién es y qué ha hecho. ¿Sabéis? El primer paso en nuestra vida cristiana también es encarar nuestra condición. Es reconocer quiénes somos y lo que hemos hecho. Y sabéis, yo no salgo muy favorecido cuando hago este recuerdo en mi vida. Si vamos a recibir la ayuda del Señor, también tendremos que reconocer cuál es la verdad de nuestra condición. Tenemos que encarar la realidad. Ahora Pedro sigue recordando del gran fracaso en la vida. La realidad es que Pedro fracasó muchas veces. Fracasó la vez cuando se hundió en el agua, la vez cuando Jesús le dijo que estaba hablando palabras de Satanás, la vez cuando trata de rescatar a Jesús con una espada y se produce la primera amputación de una oreja que registra la historia. Pero aún hubo un fracaso más, un fracaso tremendo. Negó a su maestro, a su amigo, a su Señor. A veces experimentamos fracasos como esos. Nos sentimos sucios, irredimibles, imperdonables. Él recuerda también cuando estuvo parado junto al fuego y le falló a su Dios. Ahora el desayuno ya terminó y ellos están parados junto al fuego. También está Pedro y Jesús. Tal vez sea la primera vez que están juntos desde la negación, crucifixión y resurrección. Pedro es ahora tan vulnerable, se siente tan fracasado. En cierto sentido, espera y teme una palabra de Jesús, como el reo que espera oír el veredicto del jurado. Y entonces oye la pregunta que le hiere el corazón, la pregunta que lo ha de sanar y le devolverá la vida, la pregunta que la llevará consigo siempre hasta la tumba. ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, ¿por qué Cristo hizo esta pregunta en este momento? Sigamos recordando. Recordemos cómo al principio de la historia Pedro les dice a algunos de los discípulos que él iba a pescar. Versículo 3, aquí. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Es evidente que no estaba hablando de un día de pesca como un hobby para distraerse y descansar.
Creo que Jesús no lo censuraría por eso, porque a veces Jesús mismo tenía necesidad de descansar. Creo que Jesús realmente no está preocupado porque Pedro haya ido quizá a hacer una excursión, sino que era otra cuestión. La realidad es que al cansarnos necesitamos espacio para reponer nuestras fuerzas o nuestra mente o nuestro espíritu. Pero en cierto sentido, lo que Pedro les está diciendo a Natanael, a Tomás, a Juan y a los demás, es que iba a regresar a la vida que tenía antes de conocer con Jesús, a su oficio, a su antiguo trabajo, al oficio de pescador. Los otros discípulos lo aceptan y entran en la barca con él. Tomás, Santiago y Juan al menos sabían muy bien lo que tenían que hacer. También habían sido pescadores antes de que Jesús los llamara al ministerio. Ahora creo que esta era una cuestión muy importante en la vida del Pedro. Después de seguir a Jesús durante 3 años, estaba regresando a la vida de siempre. Él había dejado la barca, la pesca, y con la promesa de ser pescador de hombres, con un ministerio mandado por el Señor. Pero para Pedro, ahora en este momento, las redes estaban listas. Saldría del llamado, de la misión y del mensaje, y regresaría a sus intereses, a su actividad anterior. A veces ha puesto tanto énfasis en la traición de Pedro que casi pasamos por alto este retroceso en su vida y ministerio. Sin embargo, en cierta forma, esta pudo ser una de sus mayores equivocaciones. No pretendo minimizar, ni mucho menos, la negación de Pedro. No es que la traición de Pedro a Jesús no fuera un gran pecado. Lo fue. Fue tan grave que casi inmediatamente conmovió el corazón de Pedro y se llenó de tristeza, al tiempo que sus ojos rebosaban de lágrimas. Pero lo malo de esta segunda equivocación es que los discípulos que iban a venir después, podríamos suponer que retroceder a nuestra vida anterior no constituiría un gran problema. Lo preocupante de este hecho es la sutileza de esta acción. En un corto espacio de tiempo, en los últimos días, habían acontecido grandes hechos. Pero quizá para Pedro el tiempo es demasiado largo, por lo que quizá concluye que debe seguir su vida a su manera, de manera común y normal. Llevaban tiempo y parecía que no iba a pasar absolutamente nada. Pero sabéis, a veces Dios hace sus grandes obras en tiempos de calma, en tiempos en que parece estar lejos. Amar a Cristo implica permanecer en el llamado de Dios a cada uno, incluso cuando parece que nada ocurre. Repito, amar a Cristo implica permanecer en el llamado de Dios a cada uno, incluso cuando parece que nada ocurre. No se trata de desistir cuando las oraciones parece que no tienen respuesta, cuando la vida es agobiante, cuando lo que pasa no es lo que habíamos imaginado de parte de Dios. No se trata de desistir cuando prosperan otros a los que solo les preocupan sus propios asuntos, mientras nosotros continuamos siendo fieles. Ahora la historia vuelve al punto de partida. Después de darles el desayuno, el Señor se dirige a Pedro y le pregunta: ¿me amas más que estos? Jesús no le pregunta, no le dice: Pedro, ¿te has dado cuenta de lo que hiciste? ¿Te has dado cuenta de que me negaste? ¿Te arrepientes realmente de lo que hiciste? ¿Me prometes que nunca más me vas a fallar? No, no le dice nada de eso. Porque como se suele decir, lo primero es lo primero. ¿Me amas, Pedro? Cuando hacemos esta pregunta, nuestro corazón está en juego. Cuando se dice Antonio, Toñi, Luis, Dani, Lorena, José, ¿me amas? Esta es la pregunta de Jesús. Y sabéis, no es una pregunta fácil de responder con honestidad. Yo sé que te amo, pero a veces la verdad es que estoy tan lleno de mí mismo que hasta dudo si realmente te amo. Ahora están Pedro y Jesús ante un pequeño fuego.
Simón, hijo de Jonás. Jesús ni siquiera usa el apodo Pedro. En la hoja del calendario de hoy, de ayer sábado, que nosotros la retiramos el domingo y la leemos el domingo, dice que Pedro dijo a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y el comentarista de la hoja dice: en esta ocasión no lo llamó Simón, que era su antiguo nombre, sino que empleó el nuevo nombre que le había dado, Pedro. Era como decirle: a pesar de todo lo que vas a hacer, seguirás siendo mi discípulo, seguirás siendo Pedro. Pero aquí, sin embargo, él le dice Simón, hijo de Jonás. No usa el apodo de Pedro, usa su nombre formal, como si también dijera el Señor: no quiero dar por supuesto que quieras la antigua relación cercana que tuvimos. Quizá ya no quieras relacionarte conmigo. No voy a pensar que todavía quieras usar el nombre que te di. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora Jesús es el vulnerable. Ahora Jesús es el amante que espera oír la respuesta adecuada de la persona amada. Sí, Señor. Pedro responde, pero todavía no confía por completo en saber evaluar los sentimientos de su propio corazón. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Sabéis, yo comprendo la respuesta de Pedro. La comprendo porque muchas veces también es mi respuesta. Señor, tú lo sabes. Te quiero tanto como puedo. Y no es mucho, es mucho menos de lo que quisiera quererte. Cuando estoy en mis cabales, te quiero. Quiero hacerlo lo mejor de que lo hago ahora. Pero ni siquiera sé toda la verdad acerca de mi corazón. Pero Señor, tú lo sabes. Y el Señor dice: entonces apacienta mis ovejas. Amar, enseñar, guardar, servir a la manada pequeña, eso lo es todo para mí, dice el Señor. Vuelve a tu lugar, Pedro. Ocupa tu sitio de nuevo. Y esto se repite 3 veces hasta que a Pedro le duele. ¿Por qué Jesús sigue preguntando? Se hace muchas veces hincapié en que la tercera vez Juan usa para amar una palabra diferente en griego. Y es cierto, como si Jesús fuera a aceptar de Pedro una clase inferior de amor. No quiero decir que no sea correcta esa explicación, por supuesto, pero creo que el significado de la repetición no consiste tanto en los sinónimos que utiliza, sino en el número de veces que utiliza la pregunta. 3 veces. ¿Sabéis? Dios no negocia cuando se trata de nuestro compromiso con Él. Mateo 10, 37 y 38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dios nunca negocia cuando se trata de nuestro compromiso con Él. Pedro no sabía lo que nosotros sabemos ahora, que el Señor lo está sanando. No una vez, sino 3 veces, Pedro se paró al lado del fuego y negó a su Señor. No una vez, sino 3 veces él ahora se para al lado del fuego y profesa su amor para su Señor. Jesús le dice a Pedro, Jesús nos dice a todos los que hemos estado parados junto al fuego y le hemos fallado a Dios. Jesús nos lo dice a ti y a mí. No importa lo que hayamos hecho, empieza de nuevo. Cuida los dones que te he dado y ponte manos a la obra. Cuida el llamado que te he dado. Sirve a los hermanos. Sirve a la iglesia. Apacienta mis ovejas. Cuida de tus hermanos. Ellos te necesitan. Yo os necesito a cada uno de vosotros. Una parte importante de amar a Cristo es amar lo que Cristo ama. Y Cristo tiene pasión por las personas. Una parte importante de amar a Cristo es amar lo que Cristo ama.
Y Cristo tiene pasión por las personas. Y lo primero y más importante es que nosotros debemos de tener pasión por las personas también. Las que están cerca y aquellas que están fuera en el mundo, perdidas también. Y si en algún momento tuviéramos dudas respecto a que Jesús estuviera totalmente involucrado en las necesidades espirituales y eternas de las personas, entonces un viaje a los pies de la cruz nos resolvería las dudas. Cristo no murió por una causa política, murió voluntariamente por la humanidad, por ti y por mí. La redención es lo que a Dios le interesa. Él es el que busca a la oveja descarriada, el que busca la moneda perdida, el que abraza a los hijos tontos que son pródigos. Es el Dios cuyo departamento favorito es el de personas perdidas. ¿Sabéis? La Biblia dice que un día la justicia correrá como un río. Todos tendremos que dar cuenta de nuestros pecados y de las maldades de nuestra vida. Y eso nos incluye a ti y a mí. La Biblia dice también que la cruz es el lugar donde se encuentra el compromiso inquebrantable de Dios con la justicia y su anhelo eterno de perdonar. La cruz es la declaración del odio de Dios hacia el pecado y de todos los daños que éste hace. Pero la cruz es también la declaración del amor de Dios por los pecadores y su insaciable anhelo para redimirnos. Dios anhela perdonarnos, pero desde luego alguien tiene que pagar los daños. Perdonar nunca es solo un asunto de palabras, conlleva un coste. Alguien tiene que pagar la deuda. Eso fue lo que pasó en la cruz. Dice la Biblia, nunca podremos entender que se pagó una deuda irreparable. Pero sabéis, podemos empezar de nuevo. Es imprescindible hacerlo. Por tanto, la primera pregunta que debemos comprender realmente no es cuánto amo yo a Dios. La primera pregunta que debemos de entender es cuánto Dios te ama a ti. Cuánto Dios me ama a mí. Y ahora es el turno de Pedro para saber que el Señor de la cruz es el Señor del amor sin límites. La iglesia es el lugar para la gente que necesita borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que Dios hace. Jesús, Dios es el Dios que redime y redime y redime y redime. Y que ahora mismo está presente a medida que escuchamos estas palabras. Es el Dios que ansía hacer por ti y por mí lo que ha hecho por una cantidad ingente de personas a través de los años. Es el Dios que nos dice hoy aquí, a cada uno, ¿me amas? Quizá podamos tomar el día de hoy como un nuevo punto de partida. Que el Señor bendiga su palabra.